vamos a ir a creación de proyecto 2D en GECRAS. Voy a mover esta ventana por acá. También podemos verificar unos conceptos básicos, entonces algunos textos son necesarios para entender un poco más las diferencias entre estos modelos. Acá hay algunas diferencias. Esto es modelación hidráulica 1D, lo que ya conocen y han trabajado en cursos anteriores. Miremos lo que hace la modelación 2D. Entonces, cuando estamos haciendo modelación unidimensional, suponemos que las velocidades son iguales en toda la sección, pero eso no es cierto porque estamos simplificando para poder resolver las ecuaciones. Realmente las velocidades cambian dependiendo de qué tan profunda es la lámina de agua en la sección y, por ejemplo, en el tema de los laterales, en los taludes, casi en las coronas, las velocidades son mucho más bajas que en la parte central donde tenemos las profundidades más altas. Y lo mismo, en el fondo las velocidades son menores que las velocidades que se producen en superficie. En modelación 2D no vamos a poder visualizar o analizar los cambios de la velocidad en la vertical, solamente lo vamos a poder analizar en el plano XS y vamos a poder visualizar los cambios de velocidad en dos direcciones únicamente, pero en planta no vamos a poder analizar los cambios de dirección en profundidad. Entonces, cuando nosotros tenemos modelos sinuosos con curvas muy cerradas, la modelación 1D se queda corta por el tema de que no puede analizar los cambios en la velocidad en las curvas internas. Él supone que las velocidades son constantes y el análisis de las velocidades, para que sea óptimo y podamos analizar si realmente vamos a tener problemas de cortante, pues lo debemos hacer analizando las variaciones que tenemos, al menos en ese plano o al menos en esas dos dimensiones, analizando los cambios progresivos y las transferencias que habrían entre las celdas que representan el terreno. Entonces, cuando tengamos modelación de cauces rectos, pues no necesitaríamos, si son prismáticos, de modelos 2D, porque la velocidad se distribuiría de una forma muy uniforme, que no hay cambios bruscos de dirección. Pero en el caso de nuestro proyecto, cuando llegamos a la corona del dominante y descargamos al valle y estamos en curva y además tenemos la curva del valle más la curva del cauce, pues los cambios en la velocidad son muy variables. Por eso, lo más óptimo para modelar nuestro río sería modelarlo al menos en 2D. Lo mejor sería modelarlo en 3D para analizar los cambios en la vertical, porque en la vertical vamos a tener cambios en el tema del cortante en el fondo, que son también significativos. Acá vamos a poder tener una aproximación un poco mejor con el 2D, pero lo ideal sería hacerlo con un modelo 3D. Es un poco más complejo de evaluar, más demorado de correr, pero hay otras herramientas como el del 3D que les van a permitir hacer este tipo de modelaciones e incluso también las pueden hacer en ANSYS Fluent. Como esto es modelación hidráulica de gran escala, de ríos grandes, una buena aproximación pues son estos modelos 2D utilizando GECRAS con modelación 2D a través de RASMAP. Ya conocen las diferencias entre un archivo PRJ, un archivo de proyecto RAS y un archivo de proyección de coordenadas. Por eso que necesitamos tener el archivo de proyección de coordenadas dentro de una carpeta. Eso lo vimos cuando estábamos mapificando datos 1D sobre RASMapper. Entonces siempre colocar el PRJ del sistema de proyección en una carpeta independiente. Vamos a iniciar entonces con el tema de la creación del proyecto. Vamos a ir a nuestra herramienta RAS y vamos a empezar a trabajar ya la creación del proyecto. Voy a compactar esto y empezamos desde acá. Vamos a crear un nuevo proyecto, lo mismo que hemos hecho en clases anteriores. Vamos a buscar la carpeta que acabamos de crear, se llama GECRAS 2D versión 0 y podemos colocarle el mismo nombre, GECRAS 2D. Podemos colocarle una versión para el control de versiones, versión 0. Damos OK, verificamos, así ya lo hemos hecho anteriormente, verificamos, vamos a trabajar con sistema internacional, todos nuestros vectores están en ese sistema, ya podemos guardar. La estructura de directorios que vamos a trabajar ya un poco definida dentro de la carpeta de datos. Ahora vamos a irnos al RASMapper, vamos a hacerlo desde cero. Aquí tenemos nuestra herramienta Mapper. Lo primero que hacemos como siempre es configurar el tema del sistema de proyección de entrada. Esto es un proyecto completamente nuevo en blanco. Vamos a sistema de proyección, vamos a ir a la pestaña general y vamos a cargar nuestro archivo del sistema de proyección que lo tenemos en projection file. Seleccionamos el projectionfile.prj, cambiamos las unidades de representación de secciones, vamos a hacer muestreo de secciones a metros y aquí podemos definir de una vez algunos elementos generales, como por ejemplo cómo vamos a hacer el renderizado de la superficie. Cuando obtengamos resultados de modelación, vamos a visualizar las diferencias entre híbrido paralelo al fondo, o sea, la lámina de agua está un poco inclinada, o completamente horizontal. Entonces lo que hacemos es tenemos las celdas
2D y nosotros podemos, dependiendo si hay cambios de dirección muy fuertes, decidir si la lámina de agua se va a representar horizontal o un poco inclinada o horizontal e inclinada. Eso es lo que hacemos acá. Generalmente se trabaja de forma híbrida y la representación se coloca con tolerancias de metros, decímetros, centímetros y milímetros. Aquí trabajaríamos al milímetro, que es suficiente para el análisis que estamos haciendo. En la guía de clase hay un ejemplo que está en el manual de RAS, que es este ejemplo que está acá, donde están las diferencias entre los dos modelos. Acá lo tenemos inclinado, hay conexión entre celdas, y aquí lo tenemos horizontal. El problema del horizontal es que no se ve la continuidad de transferencia entre celdas y pareciera que el modelo tuviera errores. Realmente simplemente es tema de representación. Se puede ajustar cuando estamos trabajando dependiendo de los resultados que estemos analizando y dependiendo de la pendiente que tenga el terreno. En la configuración global, acá tenemos algunos elementos adicionales. Acá tenemos tolerancias del mallado en porcentaje. En general tenemos la simbología que utilizamos para seleccionar, la simbología cuando estemos dibujando modelos 1D y el tema de la edición. Cuando estemos en modo edición, los elementos se van a poner de este color verde. Acá no hay mayores cambios para hacer, damos a aplicar, damos OK y en este momento ya tenemos el RAS Mapper configurado para empezar a recibir los datos de terreno.